Cristo y a los que se conectan por primera vez, sean bienvenidos. Como cada domingo nos reunimos a través de esta plataforma para continuar exaltando el nombre del Señor y asimismo ser animados como congregación a través de lo más importante, la palabra del Señor. A través de ella hemos entendido la razón principal de nuestro verdadero problema, y es el pecado que mora en nuestro corazón. Ello los mantenía separados de Dios, inclinados a hacer lo malo e imposibilitados de buscar a Dios. Sin embargo, la buena noticia es que el Señor nos mostró su misericordia a través de Jesucristo y Él nos buscó y nos salvó de forma gratuita. Ahora estamos en el proceso, entendiendo que el Señor es quien direcciona nuestros pasos y que separados de Él nada podemos hacer. Eso no significa que nosotros vamos a tener una vida perfecta, porque ciertamente el Señor Jesús nos afirmó, nos advirtió a través de sus escrituras que en este mundo íbamos a tener aflicciones, pero que estamos confiados en Él porque Él ha vencido el mundo. Asimismo, el salmista David, en el Salmo 145, del 18 al 19, nos dice lo siguiente: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan de verdad, es decir, aquellos que lo buscan con un corazón sincero, por permanecer en la voluntad del Señor. Él concede los deseos de los que le temen, pero esto no es un temor de miedo, sino un temor de reverencia, de gratitud, de honra por quién es el Señor. Él oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor es fiel a su palabra y su promesa nos anima a vivir confiados en que cada cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Porque ciertamente Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Amada Iglesia, les animamos a permanecer expectantes acerca de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Hermanos, muy buenos días. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos gozosos y alegres por este gran tiempo? Así que vamos a decirle a nuestro Dios que solamente Él hizo los cielos y la tierra. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Al Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor, mi Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Hoy, mañana y siempre, Padre, porque todo es para ti y por ti, Señor Jesús. Gracias te amo, Señor Jesús. Estamos, Señor, gozosos, Señor, por este gran tiempo, Padre. Estamos aquí alabándote, Señor, juntos como familia, Señor. Mi Rey, te adoramos. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder escuchar y poder meditar juntos en la palabra del Señor. Y el día de hoy es un día de alegría, un día de gozo, porque hoy recordamos que Jesucristo vive, que Él venció a la muerte. Y porque Él vive, tenemos esa esperanza que también viviremos junto con Él, ¿no? Porque Él venció a la muerte. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y es un día de gozo y de esperanza, ¿no? Porque Jesucristo resucitó, ¿no? Y el día de hoy justamente quisiera meditar en ello, ¿no? Quisiera ir junto con ustedes al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. En el contexto, la palabra nos muestra que Jesucristo justamente era el tercer día y Jesucristo había resucitado. La piedra había sido movida, la tumba estaba vacía y los lienzos estaban sueltos. Jesucristo había resucitado. Y en Lucas capítulo 24, versículo 13, nos muestra cómo dos discípulos suyos estaban caminando y Jesucristo se le aparece en este día. Y dice así, Lucas 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Recordemos que durante esa semana pasaron muchas cosas. Jesucristo había entrado a Jerusalén montado en un pollino para que se cumpliese la profecía mesiánica que estaba en Zacarías capítulo 9, versículo 9, y cómo las personas empezaron a exaltar y gritar, bendito el nombre de Dios, ¿no? Al ver al ingreso de Jesucristo, y pasaron muchas cosas esa semana, ¿no? Jesucristo instaura la cena, es arrestado y es llevado y crucificado y hoy acaba de resucitar. Entonces pasaron muchas cosas durante esa semana y estos hombres empezaron a comentar las cosas que habían sucedido. Versículo 15. Sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y que como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, la palabra nos muestra que estos hombres estaban conversando y aparece Jesucristo. Nos menciona también que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le hace pues una pregunta, ¿no? ¿Él es acaso el único forastero que no conoce todo lo que ha acontecido en Jerusalén? Durante esa semana muchas cosas habían pasado. Y Jesucristo le responde, pues no, ¿qué pasó? Y ellos empiezan a contarle todas las cosas que habían acontecido, cómo Jesucristo había sido crucificado, y también lo que había pasado, que algunas mujeres y Pedro habían ido a la tumba y la tumba estaba vacía, pero no lo habían visto a Jesucristo. Entonces ellos empezaron a contarle a Jesucristo, el que había experimentado todo ello. Empezaron a contar las cosas que habían acontecido. Y es interesante lo que ellos mencionan en el versículo 21. En el versículo 21 ellos mencionan, estos dos hombres, estos dos discípulos mencionan, nosotros esperábamos que él, Jesucristo, era el que había de redimir a Israel. Ellos esperaban, así como muchas personas, ¿no? En ese momento esperaban que Jesucristo fuera a libertarlos del imperio romano, de la opresión del imperio romano, y que pudiera hacer que nuevamente este reino de Jerusalén, de Israel, pueda ser nuevamente una potencia, por decirlo de esta manera. Entonces ellos esperaban una cosa, ¿no? Pero en realidad lo que vino a hacer Jesucristo es poder libertarnos del pecado, poder ser justificados por medio de él. Pero ellos esperaban una cosa, y es más, ellos empezaron a contarles a Jesucristo las cosas que habían acontecido, pero esto ya había sido comunicado por Jesucristo antes. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. En Lucas capítulo 9, versículo 26, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesucristo ya había comunicado, había anunciado las cosas que iban a pasar. Lo que ellos estaban contándole a Jesucristo, él ya les había adelantado mucho antes de todo lo que iba a pasar. Pero ellos esperaban otra cosa. Ellos no esperaban que Jesucristo muriese. Y a veces pasa muchas veces eso, llevándolo al tiempo actual. A veces esperamos muchas cosas de Jesucristo. Esperamos que Él pueda hacer muchas otras cosas en nuestras vidas. Y amén, Dios lo puede hacer, pero Jesucristo principalmente vino a poder salvarnos de nuestros pecados. Jesucristo había anunciado que Él iba a morir, pero ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban que los pueda libertar del imperio romano. Y así hoy en día nosotros podemos esperar muchas cosas de Dios. Y podemos esperar, queremos que Dios pueda hacer, que pueda cumplir nuestros deseos. Pero en realidad, Dios vino a salvarnos. Dios envió a su Hijo unigénito para que podamos ser salvos, para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo. Jesucristo vino a la tierra para ponernos esa esperanza viva. Pero ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban que Jesucristo pueda redimirlo, pueda salvar a Israel. Pero Él vino a salvar a toda la humanidad.
del pecado. Y Jesucristo ya les había anunciado esto, pero al parecer su mente estaba en otro lado. Vamos a ver en el mismo libro de Lucas, capítulo 9, versículo 44, dice así: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Jesucristo nuevamente anuncia que él iba a ser entregado en manos de hombres. Él está anunciando las cosas que iban a pasar posteriormente, ¿no? Pero la palabra nos muestra que al parecer su entendimiento de estos discípulos estaban velados, ¿no? Y no podían entender y temían preguntarle. Y en el versículo siguiente, en Lucas capítulo 9, versículo 46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿No? Jesucristo está anunciando de que iba a ser arrestado, iba a ser entregado en las manos de los hombres. Y ellos empiezan a pensar quién iba a ser el mayor de ellos. No tiene una lógica. O sea, Jesucristo está anunciando algo y ellos están pensando otra cosa. Y nuevamente en Lucas capítulo 22, antes de que suceda el arresto, en Lucas capítulo 22, versículo 37, dice así: dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los eunucos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Jesucristo está anunciando nuevamente lo que la Escritura habla que iba a suceder, que el Mesías iba a ser crucificado, que él iba a ser crucificado y entregado. Y ellos están pensando, no, Señor, aquí hay 2 espadas para que nada te pase. Y él le dice: basta. El entendimiento o el pensamiento de ellos estaba puesto en ese momento, al parecer en otras cosas. Cuando él estaba anunciando antes su muerte, ellos estaban pensando: ¿y quién va a ser el primero? Y el entendimiento de alguno de ellos, de estos 2 hombres, ellos también esperaban otra cosa, que no estaba alineado al plan de Dios exactamente. Y sigamos leyendo en Lucas capítulo 24, versículo 25. Después que estos hombres les contaron todas las cosas que habían sucedido, entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesucristo les dice nuevamente a estos 2 hombres, a estos 2 discípulos suyos, le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Le dice: ¿no era necesario que esto se cumpliese? Esto ya no se había anunciado, no les había dicho previamente lo que iba a pasar. Y ellos estaban esperando otra cosa, ellos esperaban otra cosa. Y Jesucristo les dice: insensatos y tardos de corazón para creer. Y nos muestra cómo está el hombre hoy en día, cómo está el corazón del hombre, que es tardo para creer y es insensato y duro de corazón para poder creer. Y así estábamos todos nosotros.
con ese corazón duro. Y es la palabra de Dios como aquel martillo que va a quebrantar por más duro corazón que sea. Y Jesucristo muestra la condición de estos discípulos que estaban yendo en el camino, que esperaban otra cosa. Y Jesucristo le dice, tardos de corazón para creer. Esto ya se había comunicado antes, pero al parecer la mente de los discípulos estaba puesto en otra cosa. Y versículo 27, y comenzando Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La palabra nos muestra nuevamente que Jesucristo empieza nuevamente a enseñarles, ¿no? Y nuevamente toma las escrituras de Moisés, de la Torá o el Pentateuco, empieza a mostrarle lo que las escrituras decían de él, ¿no? Y ellos empezaron a escuchar. Y algo pasa con estas dos personas, con estos dos discípulos. Y en el versículo 31 dice que entonces fueron abiertos los ojos. Y no solamente fueron abiertos los ojos, sino que dice y le reconocieron. Y en ese momento Jesucristo desapareció. Sus ojos fueron abiertos y reconocieron que la persona que estaba frente a ellos era Jesucristo. Estaba vivo. Y en ese momento Jesucristo desapareció. Sus ojos que estaban velados ahora fueron abiertos. Jesucristo le empezó a compartir su palabra. Jesucristo menciona que empezó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba las escrituras, lo que las escrituras decían de él. Y luego compartió el pan. Y en ese momento sus ojos fueron abiertos y pudieron reconocer que la persona que estaba delante era Jesucristo. Y levantándose en esa misma hora, versículo 33, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Es interesante, los discípulos primero les fueron abiertos los ojos y luego lo reconocieron. Al parecer, la palabra nos muestra que este reconocimiento vino cuando al parecer estuvo partiendo el pan. Puede ser posiblemente por los agujeros, por las llagas que tenían sus manos, ¿no? De cuando fue crucificado. Pero primero fueron abiertos los ojos para que puedan reconocer. Es Dios quien hace esa obra. Es Dios quien abre nuestros ojos de nuestros entendimientos para que podamos conocerlo, para que podamos reconocerlo por medio de su palabra. Y la historia continúa, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Jesucristo se desaparece. Estaban conversando estos dos discípulos junto con los 11 y más discípulos de los que había acontecido. Y aparece Jesucristo, le dice, paz a vosotros.
porque Jesucristo vino a traernos paz. Antes éramos enemigos de Dios, pero Él vino a reconciliarnos con Dios por medio de Él, por lo que pasó en aquella cruz, cuando Él llevó consigo todo el pecado y dijo, consumado es. Jesucristo vino a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en el versículo 38 dice, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué pensamientos están viniendo en ese momento al corazón de los discípulos? Recordemos que Jesucristo les dijo a estos dos hombres que estaban en el camino, le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Hermanos, hay muchos pensamientos que vienen a nuestra mente cuando atravesamos muchas circunstancias. Y estos pensamientos lo que hacen, que vienen de nuestro corazón, muchas veces vienen a poder poner nuestra mirada en otro lugar. Y en vez de poder confiar en Dios, empezamos a confiar en otras cosas y a distraernos y a poder simplemente abrazar otras cosas y no poner nuestra confianza en Dios y creer en Él. Y Jesucristo les menciona, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Él sabe los pensamientos que estaban viniendo en ese momento en el corazón de sus discípulos y las personas que estaban en ese momento reunidas. 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y él les dijo, estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya Jesucristo les había mencionado todo ello, como leímos anteriormente, pero parece que su mente estaba en otro lado, o simplemente no podían entender en ese momento. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es Dios el que abre el entendimiento para que podamos comprender. Es el que abre los ojos de nuestros entendimientos. Es lo que Pablo en el libro de Efesios menciona y ora para que los ojos de nuestro entendimiento puedan ser abiertos, puedan ser alumbrados, para poder conocer cuál es la esperanza al cual Él nos ha llamado, al cual Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, nos muestra aquí cómo tenemos este gozo de que de que Cristo está vivo y que porque Él vive, tenemos esa esperanza en Él, una esperanza viva para todo aquel que cree. Él ya hizo todo en la cruz y nos llama a poder confiar en Él. Esa confianza que viene por su palabra. Esa confianza que viene cuando empezamos a escuchar y el oír de su palabra. Y es Dios quien abre el entendimiento para que los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos conocerlo. Y podamos realmente saber cuál es la esperanza viva al cual Él nos ha llamado. Muchas veces nuestros pensamientos que vienen de este corazón van a tratar de llevarnos a muchas cosas, pero Jesucristo vino principalmente para poder llevar consigo todo el pecado, y vino para que hoy en día tengamos una esperanza viva en Él, y Él nos llama a creer en Él por medio de su palabra, nos llama a confiar en Él. Y la palabra nos muestra, hermanos, en Salmos, capítulo 118.
Versículo 1. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra nos dice, hermanos, nos llama a poder alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Ese para siempre, hermanos, involucra hoy, 4 de abril del 2021. Para siempre es su misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana. Ese para siempre involucra todo el tiempo, involucra todos los tiempos. La misericordia de Dios es para siempre. Y Él nos llama. Él es el que está a la puerta y llama. Y Él nos llama con lazos de amor. Porque para siempre es su misericordia. Y hoy día, hermanos, nueva es la misericordia de Dios. Y Él nos llama a poder abrir nuestro corazón y poder acercarnos confiadamente a Él para hallar perdón de nuestros pecados. Él vive, Él venció la muerte y Él es el único camino para poder llegar al Padre. Vamos a orar, hermano, por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú vives, Señor, porque estás a la diestra del Padre, porque creemos, Señor, que tú llevaste consigo, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Y en la cruz del Calvario, Señor, tú dijiste, consumado es, pagado es, Señor. Ahora, Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestros ojos de nuestros entendimientos puedan ser abiertos, Señor, y podamos confiar en ti, Señor, como nuestro Señor y Salvador. Eres tú, Señor, el que hace la obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a poder permanecer en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a no, Señor, dar cabida a otros pensamientos. Ayúdanos, Padre, a poder conocerte, a poder tener una relación contigo. Gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo, por las cosas que vas a hacer en la vida de cada uno, a los que tú has llamado, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En aquella cruz, tú derramaste tu amor por nosotros, Señor Jesús. Tú nos salvaste, Señor, del pecado. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito.
salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermano.